Sí. Eh, Bienvenidos, señoras y señores, un gusto, gracias por la sintonía. Tengo hoy día al magíster y sociólogo amigo de la juventud, Humberto Chacón, es decano de la Facultad de Filosofía, politólogo, sociólogo, en fin. Humberto, gracias por aceptar la invitación. El pueblo ecuatoriano se encuentra un tanto desconcertado. Por cierto, consiguió el voto por alguna persona, se dice que ganó, en fin. Pero hay que analizarlo dentro de un contexto. Quiero decir, cuáles serán las urgencias más graves y los desafíos que tiene que enfrentar el Ejecutivo, que fue electo desde el punto de vista coyuntural, desde el punto de vista social, incluso si cabe la expresión, a raíz de los resultados de las elecciones y de la votación. Por favor, Humberto. Buenas tardes a ti, Marco, y a las personas que escuchan este programa. Eh, Quiero decir que durante el transcurso de la semana posterior a las elecciones, evité hacer algún comentario público con respecto de los resultados porque aún estaba sucediendo esta suerte de efervescencia emocional en favor o en contra, y cualquier opinión, por más rigurosa o académica que pretendía ser o que pretendiera ser, iba a ser vulnerada y afectada por estos comportamientos, aún apasionados, que de una u otra manera no permiten captar el alcance académico y técnico de algunas reflexiones. En ese contexto yo podría decir que los resultados del proceso electoral, en función de mirar hacia el futuro, deben ser vistos desde algunas aristas, ¿no? Primero, yo creo que tendríamos que ver desde el tema del análisis de datos, desde las matemáticas y las estadísticas. En todo caso, tengo conocimiento de que se aplicaron como 19 tracking spots, 2 exit polls, y en esos obviamente la diferencia entre candidatos era mínima, y en 12 de ellas ganaba la candidata y en las 7 ganaba el candidato. Sin embargo, técnicamente lo que nos llama la atención es esta diferencia tan grande, con 10 puntos, en un proceso electoral en donde jamás se marcó una diferencia superior a los 3 o 4 puntos. Eso llama la atención, y técnicamente, desde una visión académica, uno tiene que ser responsable y un poco buscar los justificativos para entender qué es lo que pasó. Mira, yo alguna vez, una de las últimas encuestas que realicé aquí a nivel de provincia, eh, resulta que en la última que realicé, la penúltima que realicé, me daban unos resultados extremadamente incomprensibles. El candidato, X candidato, tenía una diferencia de 12, 14 puntos, cuando en realidad no había históricamente esa diferencia. ¿Qué es lo que hice? Apliqué nuevamente la encuesta, y en esa encuesta, en donde obviamente logré determinar las razones por las que vino una información eh, inadecuada, entonces pudimos determinar que obviamente la diferencia era bastante pequeña, con el riesgo incluso de que el supuesto candidato que iba a ganar perdió. Sí, yo creo que hay que hacer análisis muy serios, muy responsables con respecto de las aplicaciones técnicas. He venido haciendo este tipo de estudios durante 25 años en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, y obviamente lo único que espero es que quienes trabajan en los temas estadísticos desde la academia traten de encontrar alguna razón que sea convincente, al margen de los intereses ideológicos, políticos, partidarios, pero para que la academia en cuanto tal quede bien salvada en este contexto. Podemos Por otro decir. lado, también es necesario conocer el análisis o realizar un análisis, no solo desde la estadística como ciencia, sino también desde la sociología, pero desde el ámbito de la sociología política, y también desde la antropología vinculada con la cultura política, para un poco comprender la razón del comportamiento del electorado, no solamente en este proceso electoral, sino en el comportamiento del electorado desde que ganó el señor Guillermo Lasso. Ahí hay algunas cuestiones que deben comprenderse y analizarse, y sobre todo incorporar en el análisis todo el tema de la teoría de la comunicación, ahora muy vigente desde la perspectiva del manejo de emociones
Y obviamente, si apelamos al manejo de las emociones, tenemos que hacer análisis académicos y técnicos rigurosos con respecto de la neuropsicología en el contexto sociopolítico. Eso diría que es necesario, no tengo el tiempo y no voy a profundizar sobre todas las hipótesis que yo tengo al respecto y que evidentemente hacen que sea muy cauteloso para emitir un criterio así tan presuroso como para justificar o no justificar el resultado electoral actual. Esta es una larga tarea que queda para quienes en realidad estamos interesados en hacer investigación no objetiva, rigurosa, porque la objetividad no existe, rigurosa, ¿sí? Eso, ahora, en ese contexto, ya con los datos que tenemos, digamos que ya proclamados por el Consejo Nacional Electoral, en donde obviamente la señora candidata perdedora no ha aceptado aquello, yo creo que el gobierno tiene muchas deudas pendientes, no solamente con su electorado, sino tiene deudas pendientes con la sociedad ecuatoriana. Y tú acabas de preguntar sobre algo que es fundamental, la salud. Pero junto a la salud sería necesario incorporar también el tema de la educación y el tema de la Antes de seguridad. pasar, Roberto, antes de pasar a detallar los temas de estos, si quisiera un poquito más ampliar la situación. La visión tiene que ser clara, tiene que ser rigurosa, como tú dices, pero los Exipor del fin 17, 19, como se quiera decir, tal vez estuvieron dirigidos, una pregunta que a lo mejor se vuelve difícil, estuvieron dirigidas, a lo mejor las encuestas hacen o las estadísticas demuestran lo que quiere la persona, lo que quiere el grupo político y más no lo que reflejan los números. Es decir, al ser pagada una encuesta, posiblemente se sirve al amo, Humberto. Mira, todo estudio, como he dicho, es interesante, debe ser prioritariamente interesante más que interesado. Obviamente que hay gente que financia los estudios, sin embargo, la ética profesional de quien hace investigación y esa investigación, que es ética, por supuesto, tiene fundamentación científica, eh, no puede publicitar datos que no son los reales. A mí me pasó algo que voy a indicar sin decir el nombre. En algún estudio último que hice, yo entregué unos datos a la persona que me convocó para ese estudio y obviamente cuando me llamó me dijo, oye, yo puedo movilizar los datos para poner de acuerdo con el margen de error. Le dije, mira, haz lo que tú quieras con los datos, pero no me involucres a mí como el que realizó la investigación, porque yo no voy a participar de aquello. Lastimosamente, esta persona fue y publicó y dijo mi nombre. ¿Quién quedó mal ahí? Fui yo, pero yo entendí en la ética y procedimiento de él o los candidatos que de una u otra manera cogieron, manipularon los datos y abusaron quizá de la credibilidad que yo tenía en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, y de pronto generaron una opinión de esa naturaleza cuando en verdad aquello no era cierto. Entonces yo creo que los investigadores estamos en la obligación de contar la verdad a la ciudadanía, más allá de lo interesado que sea para una u otra persona. En ese contexto, los tracking spots son estudios que se vienen haciendo durante meses, semanas, día tras día, para entender el histórico del comportamiento en términos de intención de voto. Y en ese histórico no había una diferencia superior a los 4 puntos, no había. Y evidentemente también los exit poll muestran una diferencia menor a lo que sucede en términos de margen de error. Y otra persona que debía hacer un exit poll no lo hizo. Pero coincidencialmente, antes de que comience el proceso electoral en primera vuelta, el señor ya había indicado que va a ganar el candidato con 54 a la candidata que va a sacar 43. Quizá tiene la bolita de cristal, no sé. Entonces a mí me parece que si es necesario, ya sucedieron los resultados. Yo creo que ya no vamos a cuestionar el término del resultado en cuanto a tal, pero si seamos responsables para considerar que el triunfo electoral es un triunfo numérico, cuantitativo,
y que debe ganar legitimidad. Y esa legitimidad tiene que ganarse no con respecto de quienes votaron por el candidato, sino con respecto de quienes no votaron por el candidato. Y esa Correcto. legitimidad tiene que ganarse en términos de gestión pública, de política pública. Y allí viene la gran interrogante. La gran interrogante que todos en algún momento reclamamos. Señores candidatos, señora candidata, ¿cuál es el modelo de desarrollo que usted Sí, perfecto, ofrece? Y perfecto. entonces, este rato nosotros no podemos pedir peras al olmo, porque sabemos muy bien cuál es el modelo de desarrollo que bajo el concepto o bajo el criterio de gritar en función de la libertad nos entregó el señor candidato. Asumimos, muchos, digamos, asumieron quienes votaron por él, ¿sí? Asumieron que esa es la propuesta adecuada y este momento ellos y el resto tenemos que pedirle que actúe con responsabilidad, porque en términos reales, más allá de lo que dicen los números, la diferencia entre los dos proyectos políticos no superan los 3 puntos. Estoy de A acuerdo pesar de que contigo. no con los 10 puntos, de acuerdo con lo que dice la señora presidenta del Tribunal Electoral, el conteo de actas, etcétera, etcétera. Ya, eso no vamos a dudar, ¿ya? Al margen, dejemos de ahí los resultados realmente ya, si es que existe en este país imparcialidad, justicia se irá haciendo de acuerdo a las peticiones y de acuerdo a la ley electoral, de acuerdo a la democracia. Sí, correcto, Humberto. Pero a lo que quiero llegar es este 42, 43% que alcanzó la señora González tentativamente en las elecciones, siguen manifestando su repudio no solamente del fraude, sino de las políticas que implementará el gobierno. Y ahí justamente quiero señalar el domingo 13 de abril, tuvieron propuestas, digamos, se votó por una propuesta. Y la primera propuesta que se plantea al presidente Novoa es la seguridad. Sin embargo, tenemos el trimestre más cruento de la historia ecuatoriana, con cerca de 900.000 muertes. Es decir, la seguridad es una prioridad, pero ¿cómo la implementa? Porque no es cuestión de poner guardias militares, en fin, en las calles. Dentro del punto de vista sociológico, ¿cómo deberá implementarse esta pretendida seguridad a través del mentiroso Plan Fénix? Mira, voy a ser bien didáctico en este momento. Eh, el candidato que gana tiene una concepción mercantil, liberal, por tanto, neoliberal, y obviamente exige de la ciudadanía un activar libertario. Es por eso que gana, porque activó el concepto libertario en todos y cada uno de los ciudadanos, que es totalmente atractivo porque viene construyéndose desde hace más de 4 décadas a nivel mundial. Entonces, eso se vendió, pero lo que está detrás de todo esto es lo siguiente. Voy a ser muy didáctico. Lo que vamos a tener, y ya tuvimos en un año y medio, y vamos a seguir teniendo, no es un equipo de gobierno que esté pensando en la planificación para gestionar el desarrollo de todas y todos. Lo que vamos a tener, amigas y amigos, más allá de que me guste o no me guste lo que voy a decir, vamos a tener no un equipo de ministros, un equipo, una mesa de negociaciones. Una mesa de negociaciones en donde todos los recursos del país van a entrar bajo la lógica de la ganancia. Pero la ganancia no está pensada en la redistribución de la riqueza, sino la ganancia pensada en los inversionistas. Por tanto, qué es lo que va a suceder inmediatamente? Van a identificar, ya están identificados los focos problemáticos en la sociedad ecuatoriana, como el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud y el tema de la seguridad pública, De la de la vialidad seguridad. también, sí. Eso está identificado. Pero claro, la opción que gana es aquella que nos está diciendo o le dijeron al señor presidente, muy bien, señor presidente, creemos en su libertad y entonces tiene la libertad para privatizar todo aquello que nos permita resolver los problemas de salud.
que nos permita resolver los problemas de educación, los problemas de la seguridad y los problemas también del seguro social. Claro, Entonces, hemos dado la carta abierta para que ejecute lo que tiene como concepción de vida y como concepción política. Dijimos no a que el gobierno sea una mesa de planificación en función de resolver los grandes problemas del país bajo el principio no de ganancia, no de costo-beneficio, sino, para utilizar los mismos conceptos de la economía, sino de costo-efectividad. Es decir, redistribuyamos lo que nos pertenece a todos los ecuatorianos, entre todos, pero poniendo prioridad entre los que más necesitan. bien, ahora, Entonces, no le pidamos peras al olmo, ya, porque correcto. va a suceder así. Pero una de las mejores formas de tener réditos en la inversión o en el gasto es justamente la planificación. Al no haber planificación va a haber dispendio y este dispendio va a ser utilizado de diferentes formas por diferentes frentes. Pero, cuál es la opción que plantea este gobierno? Si es que no hay una planificación, recurrir al sector público, perdón, al sector privado para que solucione los problemas, porque son más eficientes que los funcionarios del gobierno. Quiero decir, esta planificación, si es que existe, la improvisación está llevando a entregar justamente las empresas estatales al sector privado. Sí, yo creo que hay un momento de la planificación que sí la han realizado, y no porque necesitaban realizarla, sino porque los problemas eran tan evidentes, el del diagnóstico, ¿sí? Es decir, está diagnosticado el estado de situación de este país. Sin embargo, el momento en el que comienzan a pensar en la solución, ¿qué están diciendo? No, el Estado no es eficiente. Por tanto, tenemos que encontrar a quienes sí son eficientes para resolver este problema. Y si el Estado no es eficiente, tengo que poner mi mirada en el sector público, en el sector privado, digamos, ¿no? Pero el sector privado está pensando en el desarrollo del país o está pensando en quizá tratar de resolver el problema del país, pero prioritariamente está pensando en su ganancia. Correcto. O sea, no podemos pedir, como dije hace un rato, que sucedan o que hagan las cosas al margen de lo que piensan y están convencidos que así tiene que ser. Entonces, en ese escenario, obviamente que la privatización se convierte en política pública. No, se convierte en política pública. Ahora, el problema allí es cómo vamos a asignar, cómo vamos a asignar o con qué criterio vamos a asignar la solución de X problema, de X o Y problema de la sociedad. Y obvio van a seguir funcionando con el mismo criterio, pues, de costo-beneficio. Claro, Es correcto, decir, el que me dé, el que me sea, yo voy a contratar con el que resulte ser el menos costoso y me dé más beneficio. correcto. Pero esa rentabilidad, ese dinero que supuestamente se ahorra, ¿para qué? ¿Para qué? Que para Ahora estamos. enriquecer, para ampliar el fondo internacional, que la reserva monetaria, en función de convertirnos en sujetos con capacidad de crédito a nivel internacional. Y Bueno, claro, ese dinero que vamos a recuperar bajo la forma de crédito no lo va a administrar el Estado. por ahí Porque las quien va a políticas. resolver los problemas son las grandes empresas. ¿Y quiénes son las grandes empresas en este país y en el mundo entero? ¿Y qué Entiendo. objetivo y qué perspectiva tienen? Amigas y amigos que votamos por el uno u otro candidato, quizá ese momento, cuando estábamos adormecidos por el exceso de emocionalidad, quizá no pudimos pensar en estas cosas. No estoy diciendo que lo uno sea lo muy bueno o lo otro. Habrá que generar ciertos análisis súper interesantes. Yo Correcto. quisiera contar algo que está pasando ahora. Pero Humberto, para puntualizar, que sea más didáctica la situación, en la política del gobierno, las políticas sociales del gobierno, las políticas públicas del gobierno, primero está el servicio que se vuelve en un momento autosustentable, pero en la dación de los servicios por lo particular está la visión de lucro, es decir,
no hay esa solidaridad humana, cristiana que debe darse incluso, sino cuánto puedo yo sacar de este negocio en beneficio mío yo, sin importar incluso las condiciones en las cuales se rinde ese servicio. Mira, totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Sin embargo, después de tener un diagnóstico, porque no necesitamos hacer estudios muy profundos para saber qué es lo que está pasando con la seguridad en este país cuando tenemos el primer trimestre más violento de toda la historia de este país republicano. Entonces, no es necesario hacer mucho, pero entonces tenemos que resolver los problemas. ¿Por qué no asignamos los recursos económicos suficientes y necesarios para que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía lidere todo este proceso? ¿Por qué nos mandaron el mensaje de traernos a un mercenario americano para que haga una propuesta en función de resolver los problemas de seguridad? Pero eso cuesta plata. Claro, Debe costar menos plata que equipar adecuadamente y capacitar adecuadamente a la policía y a los militares. Debe costar menos plata. Pero igual, no tenemos ese dinero, amigas y amigos ecuatorianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir nuevamente y solicitar esa parte del crédito que está pendiente al Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional, como todo prestamista, no voy a decir churquero para que nadie se resienta, como todo prestamista, le pone o no le pone por condiciones. supuesto, por supuesto. Entonces, Situaciones graves incluso a los países. mire, señor presidente, ahora que ya ganó las elecciones, entonces sí le voy a dar la plata porque aquí está, pero cúmplame con las tres condiciones que están pendientes. ¿Y cuáles Bien, son esas tres condiciones que están pendientes? El incremento en el precio del gas y del diésel. La revisión del tema de las jubilaciones, ¿no? La revisión del tema de las jubilaciones, en donde se va a ampliar la edad para jubilarse y el cálculo de lo que reciban ya no sean los 5 mejores años en términos de ingreso, sino los 30 mejores años en términos de ujú, ingreso. ujú. El tercer aspecto que también está pendiente, evidentemente, es el de revisar los sueldos en este país. Entonces, si es que quiere plata, amigas y amigos todos, hayamos votado por quien sea. Si nos vamos a un banco y queremos que nos presten $2.000 y me dicen, oiga, traiga estos requisitos, pero bien planteaditos. Si queremos que nos presten, vamos o nos vamos con esos requisitos. De lo contrario, no tenemos plata. Esa sí funciona también, esta banca internacional de desarrollo. Vamos a tener, y el otro aspecto que me parece que también está pendiente y que ya cumplió el primer peldaño el actual gobierno, es el del IVA. El IVA debe cerrar este año, de acuerdo con las peticiones del Fondo Monetario Internacional, en 18 puntos. Así es. Entonces, si no tenemos plata para investir en los proyectos para resolver el tema social, pero no como Estado, sino como fiscalizador de lo que haga el sector público al que le asigne, si no tenemos plata para eso, entonces, ¿cómo vamos a generar empleo? Bien, ¿Quién garantiza que el empleo generado por estas empresas sea un empleo de calidad? Y totalmente, ahí totalmente de tenemos que acuerdo. acompañar. O sea, tenemos que ser muy seriecitos, muy responsables, muy ecuánimes para hacer los análisis. Creo que hubo un diálogo entre algunos tipos de la Revolución Ciudadana que hablaban sobre que hay que pensar en qué puede suceder con el dólar en el futuro. Ayer, ¿qué sucedió con el dólar? Bueno, ahorita está sufriendo la Un crisis desplome total. en estos momentos el Y su dólar está efecto sufriendo no graves afecta al problemas en el Ecuador. mercado. Está Y sufriendo graves supongamos problemas que en el ese mercado. procedimiento en esta guerra entre dos potencias, Estados Unidos y China, en esta guerra de aranceles, en esta guerra financiera y en esta guerra tecnológica, donde ya le lleva la ventaja a la China desde hace algunos años, supongamos, no quisiera que eso suceda, pero supongamos que termina ganando China, en donde el referente financiero mundial
va a ser el yen y ya no el dólar. ¿Y qué Correcto. hacemos nosotros con dólares que en realidad han perdido su valor? Si con esos ya no podemos entrar en condiciones favorables en el mercado internacional, y aquí mismo, eso se va a complicar. Acompañado a eso de la política americana de Trump, que nos ha dicho que el dato no sé si estoy, pero es más de 45.000 ecuatorianos tienen que regresar al país. ¿Saben Ya. cuánto significa eso en Por términos de supuesto, remesas, por de supuesto, remesas económicas? Y pero nos vamos a quedar sin ese ingreso. Si saben lo que va a sucedernos, entonces, y yo, desde la perspectiva más bien analítica, fría, debería decir, no sé ustedes, pero yo sí me voy a amarrar los cinturones para Humberto, ver si podemos, si o no, subsistir a estas condiciones. ¿Sí? Entonces, Humberto, apoyémosle al señor presidente para que desde su perspectiva liberal haga bien las cosas, para Humberto, que aquellos que se van a hacer cargo de la educación, ya no pública, sino privada, lo mejor no. hagan bien las cosas en función de incorporar dentro de su lógica egoísta, ambiciosa, el concepto de solidaridad. ¿Tú crees que el más grande de los capitalistas de la provincia, de cualquier lado, está priorizando el concepto de solidaridad frente al de ganancia? Ahora, Humberto, para hacer un poco más amena la conversación, interesantísimo lo que dices, pero te corto la palabra y no me escuchas en el sentido de ir resumbando la conversación. Creo que Ok, debemos interactuar, ¿no es cierto? Sí, ya, de acuerdo. se dice, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional no nos va a prestar dinero, el chuquero, nos va a exigir el crecimiento del precio de la gasolina, del diésel, de la situación de otras materias primas y además de eso nos van a colocar la situación de la precarización laboral. Sí, pero son situaciones que estamos analizando al margen de lo que realmente sucede en el país. Los ganadores de esta época, de esta elección, van justamente a presionar en este sentido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tú dices amarrarte los cinturones, pero no es una posición muy cómoda, yo diría incluso en un momento de aceptar, nos dan palo y seguimos aceptando, Humberto. No, no, yo digo, o sea, hay que iniciar para poder sobrevivir, pero no podemos dejar de pensar en que hay otras opciones posibles. Y para pensar en esas otras opciones posibles, es necesario que la sociedad, todas y todos nosotros, reinventemos, por ejemplo, reinventemos el alcance conceptual metodológico de lo que estamos haciendo en términos de formación profesional en las universidades. No es suficiente creer que aquel amigo, amiga que trae un PhD en economía de Harvard trae la solución a los grandes problemas del Ecuador. Amigos, no. El hombre o la persona viene formada en Harvard, es decir, viene formada en modelos econométricos que le hagan funcionar al sistema capitalista de acuerdo con la lógica del Fondo Monetario Internacional, que Ujú. financia las universidades americanas. Entonces, ¿qué traemos acá? Profesionales con altísimo nivel que están totalmente convencidos que ese modelo econométrico que aprendieron en Harvard tiene que aplicarse mecánicamente en el Ecuador y va a ser la solución de los Bueno, problemas. No, pero para eso mire, está el nosotros diagnóstico, estamos con el justamente. modelo que están aplicando en Estados Unidos. ¿Y qué les está pasando? Sí, sí, pero porque nosotros habíamos causado la conversación en el sentido de que existe ya un diagnóstico, no es necesario realizar ningún estudio más porque ahí están las cosas. Pero sí, viene en algún momento el pronóstico y posiblemente la retroalimentación, pero el pronóstico quisiera oír, esa es justamente la razón por la que conversábamos. Vemos nuevos nubarrones en el horizonte, pero como dicen de forma optimista, al final del túnel se ve la luz, figurativamente hablando. Vamos a tener nosotros, no por culpa del gobierno, para que no nos digan que somos correístas, cosas por el estilo, sino por las circunstancias que nos impone la economía mundial, la globalización.
Exactamente. El tema por ejemplo, el tema de la dolarización en la campaña electoral, como que le hicimos depender de la voluntad de la una o el otro candidato. Qué simple y qué irreal aquello. La dolarización no depende de nosotros, depende del comportamiento financiero a nivel mundial y depende de qué es lo que haga Estados Unidos para salir bien parada de este conflicto con la China. A nosotros nos van a llegar los coletazos y estemos preparados para aquello. Estemos preparados para aquello. ¿O es que a los Estados Unidos les interesa lo que les pase a nosotros? Estará pensando en que pobrecitos, que hay que defenderles a los ecuatorianos cuando ellos tienen mayores preocupaciones. Habrá Entonces, que en ese apretar la contexto, economía, ¿no? exactamente, en ese contexto, ¿qué nos toca a nosotros como ecuatorianos? Comenzar a entender que en algún momento, ya está pasando ahora, el dólar va a tener conflictos a nivel internacional. Correcto. Y dos, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esos conflictos a nivel internacional? Para llegar a la siguiente conclusión, es conveniente no tener una moneda propia o en su defecto nos quedamos con el mismo dólar o miramos al oriente y nos hacemos afines a la moneda de los chinos. Vale. Entonces ya la cosa no es tan simple, ya ganamos, ya sucedió el proceso electoral, ya se utilizó el tema de la dolarización, desdolarización irresponsablemente, ya nos comieron el cuento. Ahora es hora de aprender a reflexionar qué es lo que nos va a pasar. Ahora, ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Queremos tener un dólar, el dólar se va a devaluar. está con problemas de este rato en el mercado internacional, acabo de Claro, y está recibir, está con devaluándose. problemas. El dólar se ha Tenemos que desvalorizado frente al oro y el oro y está está más esperando. devalorizado con respecto del euro, con respecto del yen, con respecto de las monedas de los países de la Europa del Norte, ya está devaluado. Y Bien, entonces, eso va a seguir. O sea, si China le gana el conflicto, que parece que va a ser así, y si es que los supuestos aliados de Norteamérica ya están dialogando con la China, entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? Actuemos, actuemos proactivamente, pero con mucha responsabilidad. No estoy diciendo que salgamos del dólar, por favor. Pensemos en qué va a suceder con nosotros dolarizados cuando bien. Estados Unidos sea una sociedad económicamente en crisis. Hay una frase coloquial: ojalá no nos demos con la piedra en los dientes. Aspiro a que la suerte del Ecuador cambie, la realidad Entonces, cambie con la ahí sí colaboración les de todos invito, nosotros. Marquito, te interrumpo un ratito. Ahí sí nos invitamos, y les invito a todas y todos los ecuatorianos a pensar con unidad de criterio. Borregos, eso entre comillas, florindos, entre comillas. Todos vamos a tener que pensar de manera unitaria para salir bien de este problema como país. Muchas Y gracias, hoy Humberto. es Muchas gracias. posible que en la otra ribera haya gente que tenga capacidad analítica y práctica y que habrá que echar manos de ellos también para que nos ayuden a resolver este problema. Muchas gracias, Humberto, por tu charla. Créete que ha sido interesante. Señoras y señores, conversé con el magíster Humberto Chacón. Ya nos veremos el día de mañana. Muchas Gracias gracias. a ti y Hasta luego. cuando requieras un análisis más profundo, caso, tema por tema, estoy presto para colaborar porque lo importante es que todos nos vayamos esclareciendo de este acontecimiento tan atípico y que nos hemos quedado sorprendidos. Vale. Yo, desde mi posición de analista científico social, ¿sí? Me he quedado aún sorprendido. No digo el resultado, ahí está, pero sí me he Correcto. quedado sorprendido. Muchas gracias, Humberto. Señora, señor, me Gracias. voy del aire. Gracias.